Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado y la sección de biografías reales, donde ya saben, hacemos biografías de personas que han significado algo para la historia de la humanidad, de su país en diferentes campos, como puede ser el arte, la música, el cine, la política, la investigación, el deporte, etcétera. Bien, hoy vamos a hacer la biografía real de un pionero en el mundo del cine como fue Roland Purview. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Roland Purview nació el 15 de mayo de 1885 y falleció el 26 de abril de 1963. Fue un dramaturgo, guionista de cine y televisión, director y actor inglés, y curiosamente fue el padre del actor de Doctor Who John Purview y del dramaturgo y guionista Michael Purview. O sea, una familia, digamos, muy dedicada al cine. También era primo segundo del actor Bill Purview y abuelo de los actores Sean Purview y Daniel Purview. Desde la década de 1910 hasta la década de 1950 trabajó como escritor en muchas películas británicas, proporcionando la historia completa o el guión completo. Fue uno de los muchos escritores que trabajaron en el guión de Young at Oxford, un yankee en Oxford, protagonizada por Robert Taylor y Vivien Leigh, la película en la que su hijo John hizo su debut en la pantalla y en Caravan. Aunque aparentemente prefería escribir, actuó en 10 películas entre más o menos 1915 y 1945 y dirigió Bridge of Promise de 1942, que también escribió. Purview tenía ascendencia francesa. Su apellido era una anglinización de Perdois y los orígenes de su apellido eran de Perdois de Levault. La familia eran condes descendientes de Carloman. Su carrera comenzó como pintor después de obtener una beca para las escuelas de la Royal Academy a la edad más o menos de 17 años y después de estar estudiando allí exhibió su primer retrato en la misma Royal Academy 2 años después. Estudió en París, luego regresó a Londres donde comenzó a escribir y actuar. Purview se casó en 1911 y él y su esposa fueron a Australia durante un año, mientras que Purview apareció en el escenario con una compañía de gira. La pareja tuvo 2 hijos y él trabajó como músico y como actor. Su carrera como escritor comenzó esencialmente en 1914, cuando 4 de sus obras cortas fueron producidas en Londres. Purview tuvo un papel en Castle de 1915 y también se le pudo ver en The Second Mrs. Tanqueray de 1916. Hubo otra obra que se llamó Swank y al año siguiente se publicó una novela llamada Las transacciones de Lord Louis. Se unió al ejército en 1916 y fue dado por inválido en la Navidad del 1917, o sea que no era apto ya para el ejército en esa época de la Primera Guerra Mundial. Adaptó una obra de teatro llamado Queenies de 1919 en la que interpretó un pequeño papel. Escribió The Bridal Chair de 1919 y ese año también escribió Hope, Charity, The Right Element, Fate y al año siguiente The Last Rose of Summer, la última rosa del verano, y Aunt Rachel o Tía Raquel. Purview coescribió una obra de teatro llamada Out to Win de 1921 que después fue llevada al cine el mismo año y ese mismo año se divorció de su esposa. Entre los años 1926 y 1927 escribió otras 2 obras llamadas Creaking Chair e Interference. Y en 1927 y 28 escribió los guiones de las películas Picking Up, The Vortex y Interferencia basada en su obra de teatro que fue filmada en Hollywood. Su obra Heatwave, escrita en colaboración con Dennis Robbins, fue producida en el St. James Theatre en Londres en 1919 y más tarde fue filmada como una película bastante conocida, The Road to Singapore de 1931. Ese mismo año, Purview se mudó a Hollywood donde escribió I Like Your Nerves,
en 1931 y Honor of the Family del mismo año. También escribió una historia para Marilyn Miller que no fue utilizada y una obra que se llamó The Metropolitan Players, que se presentó en Broadway en 1932. Después volvió a Inglaterra y escribió Asesinato en el segundo piso, Ámame, ama mi perro, Giros postales, Improvisado, Ayúdate a ti mismo, Una voz dijo buenas noches, Una carta de advertencia, Ilegal, Punto ciego en 1932. Como ven, fue un autor prolífico. Y después hizo Coche Cama en 1933 para Anatole Lichtad, The Goal de 1933 con Boris Karloff a la cabeza y The Crucifix de 1934. En 1934 Purview firma un contrato con Columbia Pictures y también escribió British Agent, dirigida por Michael Curtiz, y The Night of the Party de 1935, basada en su obra de teatro y dirigida por Michael Powell. Hizo otra serie de obras de teatros y en 1936 se anunció que Alfred Hitchcock filmaría su novela Tal enemistad, pero al final no llegó a buen puerto. Trabajó en los guiones de Two's Company de 1936 y Las minas del rey Salomón de 1937. Y en ese mismo año también escribió Non-Stop New York y Dinner at the Ritz. Además de, como hemos comentado antes, fue uno de los muchos escritores de A Young at Oxford. Escribió Kicking Around the Moon en 1938 y The Weird Case y Una voz dijo buenas noches ese mismo año, en 1938, esta última para la televisión. Más tarde escribió en 1939 varias cosas como Spy in Black, adaptó The Four Jasmine, en la que también tuvo un papel como actor, y escribió Young Men's Fancy en 1931. Escribió un corto llamado Dangerous Common en 1949 y, curiosamente, en 1940 se publicó su autobiografía llamada Master of None. Esta fue la época más o menos de la Segunda Guerra Mundial, donde siguió haciendo diferentes cosas, como tuvo un pequeño papel en la pantalla en Being Pearl Smith, actuó en The Day Will Dawn en 1942, The Hathaway House en 1944 y escribió otra serie de guiones como Ginny de 1941 o Bridge of From Ice, que también dirigió, o The Night Invader. Más tarde, ya acabada la Segunda Guerra Mundial, en Purview fue a Gainsborough Pictures para trabajar en los melodramas Madonna of the Seven Moons, La Madonna de las Siete Lunas, Ellas fueron hermanas, Caravan y The Magic Bow. Después, su obra Pine String and Ceiling Walks fue filmada en 1945, escribió Night Beats, Silent Dash o Capitán Blackjack en 1950, y entre otras. En 1954, él y su hijo mayor crearon The Growth Family, generalmente considerada como la primera telenovela en la televisión británica, para la BBC por supuesto, habiendo escrito previamente un episodio de Douglas Fairbanks Jr. Present. Esto marcó la segunda y última incursión de Purview en la escritura para la televisión. Al igual que muchas producciones televisivas de la ficción y de la BBC de la época, se transmitía en vivo. En su apogeo, la serie había atraído a casi una cuarta parte de los británicos que poseían un televisor. Según se informa, la reina Isabel, la reina madre, era una gran fan. Una versión cinematográfica titulada It's a Great Day fue producida en 1955, también escrita por los Purviews. Su último crédito cinematográfico fue Not Wanted on Wires. Purview también escribió obras de ficción juvenil, incluida The Islanders, que sirve la típica aventura de Boys On con un fuerte tema de deportes de campo, y digamos que también escribió An Actor Lies for Me, donde presenta a uno de los chicos de los Islanders, y dos cuentos llamados The Rebel River God y Fish Are Such Liars, que hoy en día se consideran clásicos.
Tras la cancelación de The Groot Family, Purview ya se retiró totalmente de, digamos, la escritura o el hacer guiones y murió en abril de 1963. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.